Bienvenida a toda la banda a su primer capítulo de la etnohisteria. ¿Qué onda, bandita? ¿Qué hongo les alucina? Se preguntarán qué es esto de la etnohisteria. Pues si a ustedes les interesan estos temas de la antropología y la historia, pero al momento que se lo explican se les hace aburrido y pesado, este es un programa para ustedes. Es un programa de divulgación, de conocimiento, pero no necesitamos ser expertos, ni ustedes ni nosotros, para que sean temas sencillos, claros y a pie. Ok, y bueno, para que nosotros podamos entender todos estos temas de la antropología y la historia, vamos a entrevistar a 7 personas de las disciplinas antropológicas, que va a ser la arqueología, la etnología, la historia, la lingüística, la etnohisteria, la etnohistoria, perdón, y qué otra cosa ya se me fue uno, ¿no te acuerdas de otro de por ahí? ¿Y nos podrías explicar un poquito el nombre de etnohisteria? Claro que sí, la palabra de etnohisteria se nos surge a partir de que está compuesta de tres palabras, que es la etnos, que es la etnología, que es una disciplina de la antropología, la is, que es de historia, e histeria, que habla de todas esas cosas raras, pachecas y confusas que pasan alrededor de estas profesiones. Pero se van a preguntar, ¿quiénes son estos dos pelagatos que vienen a hablar con nosotros de historia? Bueno, me presento, yo soy Erasto, no estudié nada de esto de historia ni nada relacionado, pero pues me llama mucho la atención y los temas religiosos también me llaman mucho. Ok, perfecto. Bueno, yo soy Carlos Torres, a mí me conocen como Charlie o Carlitos, yo soy egresado de la ENA y de la Flaxo. Bueno, y el programa surge a partir de estas borracheritas que teníamos los viernes y sábados, y nos la pasábamos hasta la madrugada hablando de historia, de sucesos, de preguntas, respuestas y datos que cada uno teníamos. Entonces de ahí viene esa idea. Sí, de hecho, pues no sé, me acuerdo mucho que ya eran como las 2, 3 de la mañana, güey, y estábamos hablando de, no sé, güey, cuando llegaron los pinches religiosos, hicieron su cagadero aquí con las comunidades indígenas, güey, como de todo ese tipo de temas, y al final creo que terminábamos como muy a gusto, ¿no? Y terminamos diciendo, pues, si hacemos un podcast de esto, o sea, que platiquemos de estos temas que pues hablan así, de una manera súper sencilla, sin unos lenguajes, güey, sin teorías ni nada, sino más bien como entender qué onda con estos temas de la antropología, ¿no? Y sobre todo que nuestros invitados también sean así, o sea, no sea ese antropólogo que ha publicado, que escribe en revistas y todo eso, sino ese antropólogo, yo le digo de a pie, del que anda en micro, el que va, viene, el que anda buscando pues la papa como todos. Entonces, pero pues explícanos a grandes rasgos qué es la antropología y qué es la historia, para de ahí ya basarnos y empezar con nuestro primer invitado. Ok, bueno, pues empecemos con unos datos muy generales, que es lo de la antropología, o sea, muy, muy general, que pues bueno, es una ciencia social que se dedica a estudiar el comportamiento humano de los grupos sociales. A grupos sociales me refiero como a, por decir aquí en México, que están las comunidades indígenas o las poblaciones indígenas, los afrodescendientes, o hasta las poblaciones del norte, que estos son más güeritos y de ojos azules, también tienen, se pueden considerar ciertos grupos sociales. Y de estos grupos sociales, la antropología lo que estudia, bueno, los puede estudiar en cualquier parte del mundo, o sea, pueden estudiar hasta los europeos, güey, hasta como comunidades de África, y también los podemos estudiar a través del tiempo, puede ser actualmente, o puede ser, no sé, cuando empezaba la época victoriana, ¿no? Entonces, parte de la antropología es eso. Y bueno, de las disciplinas que salen de la antropología, como estas ramas de las que salen de ahí, está la antropología social, la etnología, la lingüística, ya dije la etnología, ¿verdad? Uh-huh. La antropología social y la antropología física, y consideran también la arqueología, que en algunos textos que yo revisé, algunos decían, no, la arqueología no es parte de la antropología. Entonces, bueno, ya cuando tengamos acá un arqueólogo, le vamos a preguntar, ¿de dónde vienes, mijo, no? Ok, entonces pasamos ya con nuestro invitado. No, pero falta decir algo, que de estas disciplinas que yo comenté, hoy vamos a entrevistar a un etnólogo, que ahorita que venía en el camino, que nos aventamos 2 horas, que estuvo macizo el tráfico,
me venía comentando que él hizo también la maestría en antropología, entonces aquí podemos matar dos pájaros de un tiro. Entonces le podemos preguntar la diferencia entre antropología y etnología. Bueno, ahorita lo que preparamos fue para hablar un poquito de la etnología. La etnología lo que se dedica es estudiar otra vez grupos sociales actuales, y a partir de un fenómeno social a fenómeno social me refiero con, no sé, que tengan una religión y que en esa religión hagan un tipo de ritual, una misa, y esta la comparan con otro grupo social o con otras personas y para ver cuáles son las diferencias entre ellos, en términos muy generales. Y para poder ellos hacer este análisis emplean una herramienta que utilizan mucho que se llama etnografía, que no es lo mismo que etnología. Por eso, vamos a dejar que él nos explique y... bueno, sí, verdad, ya me estoy yendo como gordo en tobogán. Vamos a pasar con nuestro invitado. Ajá. Y... Pues ahorita lo vamos a tener aquí. En 1, 2, 3. Tenemos aquí a nuestro gran invitado, David González. Es etnólogo y bueno, nos había comentado también que es que acabas de terminar la maestría en antropología, ¿no? Así es. Ok. Bueno, vamos a empezar con la experiencia laboral. ¿Dónde has trabajado? Bueno, vamos a empezar con temas escabrosos. Mi primer experiencia laboral fue en el Museo Nacional de Antropología, dentro de la subdirección de etnografía, donde aquí Carlitos también ha tenido el disgusto de participar. Y yo inicié ahí derivado de mi experiencia como servicio social, un servicio social que en teoría debía durar 6 meses, que es como lo que te ponen de plazo para cubrir ese trámite escolar. Pero pues la neta me aferré, ¿no? Me aferré 10 años. Ya sigo ahí, güey. No, me aferré porque... Así me aferré la máscara de Pacal, ¿no? Esa y otras cosas. ¿Pero qué es Pacal antes de...? Es Porque Pacal era un jugador de la América, ¿no? En los 90. No, ese güey es más antiguo, güey. Él es maya, ¿no? Es un gobernante maya. Exacto. Y que lo habían... Creo que encontraron el entierro funerario y de ahí se encontraron una máscara que se echaba. Ok. Pero bueno, ya no sé. Espérame, porque al fin y al cabo luego van a sacar sus chistes locales. Y pues ya no las entiendo, no es por envidioso. Aquí viene lo de la otredad. Ajá. La alteridad. Sí. Ajá, ok. Sí, entonces les decía, realicé el servicio social y lo terminé realizando en 1 mes y medio, ¿no? En ese momento sentía que tenía como ese gran privilegio de estar en ese espacio de la antropología en México, ¿no? No, es que sí te deslumbra mucho el hecho de trabajar ahí en el museo. Era así como que, ay, güey, yo estoy trabajando en el museo, soy especial, neta, güey. Sí, neta, no, e incluso pues a quien no de niño ha tenido esa ilusión de ir al museo y ver todo lo que ahí se alberga, ¿no? Entonces, el saber que tenía esa oportunidad de estar tan cercano a cosas que incluso mucho del público en general no tiene acceso, pues para mí era un motivo de mucha alegría en principio por la parte personal, pero también de mucho compromiso y responsabilidad por la parte profesional. ¿Tú sí has ido al museo, güey? Y orgullo también, ¿no? Yo siento que no, es así orgullo, como que de decir, pues sí, güey, te echo palo. Sí. Pero tú sí has ido al museo, ¿no? Sí, yo sí he ido al museo. A ver, ¿qué partes has conocido del museo, güey? Afuera. Los voladores, güey. Los voladores de Papantla. Y no, tiene muchísimo que no voy al museo. No, hablando de eso, pues yo creo que desde la preparatoria, que es así como que vayan al Museo de Antropología, desde ahí, no. No mames, desde la preparatoria, güey. Sí, güey, ya te pasas de rosca, güey. Me gusta mucho la historia. He estado como que buscando otros aspectos, pero sí, como que el museo neta no.
Estaría chido un día como también hacer un podcast. Ándale, un live. Estaría bien chido hacer un live ahí, güey, de llevar a la banda. Ajá, güey, ¿no? Y explicarle tanto la parte de arriba, de abajo. Estaría chingón antes. La parte de los olvidados. Ándale, güey. Porque nadie va a la parte de arriba, güey. No, todos queremos ir a ver la piedra del sol, güey. Que ni es piedra del sol. O si es piedra. Bueno, no sé, güey. Necesitamos preguntar a un arqueólogo. Pero que el calendario, le ponen bien pinches nombres. Y nada más van a ver esa, güey. Y todo lo demás, la parte del museo les vale 3 kilos. Aparte la foto en la fuente, ¿no? También ya es como de sí, pero a mí sí me gusta porque tiene tortuguitas, güey. Pero bueno, aparte del museo, ¿dónde más has trabajado? ¿Qué bueno, en el museo laboré alrededor de casi 7 años. Sí, eso sí me aventé. No, ¿a poco ya llevas 7 años ahí? O sea, empecé desde el servicio, de ahí pasé a una área específica del museo a través de un proyecto donde teníamos que resguardar toda la colección textil del museo. Ya, o sea, tú trabajaste en el acervo etnográfico. De ahí pasé al acervo etnográfico. ¿Sí sabes qué es el acervo, güey? Sí. A ver, dime. Todo el conjunto. El conjunto de colección. Exactamente, pero haz de cuenta que ese conjunto de piezas son las que no se muestran en vitrinas, güey. Hubieras dicho que era examen, culero. Para estudiar. No, pero pues es que luego la banda... No, y aparte que es muy fácil confundirlo, ¿no? Muchas veces, incluso dentro del mismo ámbito de este medio antropológico, pues se piensa que ese espacio es solamente un espacio de bodega, ¿no? Ajá. Incluso dentro de la misma, entre los colegas sí hay como no lo quiero llamar de esa manera, pero pues tengo que hacer, sí hay como una denigración a las personas que laboran en ese espacio porque creen que son los que tienen menor capacidad dentro de toda la institución para colaborar en lo antropológico, ¿no? Cuando es al revés, porque ellos son los que tienen que preservar, conservar, mantenerla en buen estado las colecciones. Las ¿no? colecciones. A ver, yo tengo una duda. Dale, ahorita que platicaste de esto, hace como 5 años, y según se encontraron como... Habían dicho que habían encontrado como la ropa de la Malinche. Es cierto, fue un choro, fue así como que la sensación, porque pues eran como los primeros chismes, no, hace 5 años no eran tanto los primeros chismes de Facebook, pero sí era como que de ahí empezó. Sí, pues creo que a ti te tocó eso, ¿no? Me tocó, pero pues es que cuando estás en el museo te absorbe, ¿no? La verdad, te absorbe toda tu vida, te absorbe todo tu tiempo, porque pues es una chamba de tiempo completo, ¿no? O sea, ahí no tienes horario de salida, no tienes horario de entrada, pero no sabes a qué vas a salir porque la chamba es constante, la chamba es bastante extenuante, ¿no? O sea, por ejemplo, este proyecto, y que está vinculado a la pregunta que me hacías, fue un proyecto de reordenar esta colección textil que nadie sabía realmente que tenía el museo, ¿no? O sea, estaba guardada en cajas, ¿no? En una condición de zapatos. Sí, totalmente. ¿En serio? Bueno, no de zapatos, güey, pero eran cajas de cartón, güey, sí, cierto. En unas condiciones totalmente deplorables cuando se estaba hablando de patrimonio nacional, ¿no? O sea, imagínate la dimensión de lo que se estaba perdiendo en cuanto a información, en cuanto a investigación. Así como guardan las abuelitas la ropa que ya no usan, ¿no? Así, güey, la de ¿y por qué? Viejita, güey, así, güey. Así, de esa manera, ¿no? Entonces, se generó un proyecto desde la subdirección, y lo que terminó siendo como un proyecto piloto terminó siendo ahora el gran proyecto de lanza que tiene esa parte del museo. Pero es cuando ahí se hace la reestructuración de todo lo que son los pasillos y todo eso del acervo, ¿o te estás refiriendo como a otro proyecto? No, fue ese proyecto nada más encaminado a la colección textil. Ok, ya. Entonces a mí me invitan como parte del servicio y después me integran a ese proyecto de manera general, pero yo no conocía nada de los textiles, ¿no? O sea, para empezar yo no sabía ni qué eran las dimensiones y las exigencias que requería el conocimiento textil, ¿no? Porque es un mundo totalmente amplio, ¿no? Estamos hablando de materiales, técnicas, pigmentos, saber diferenciar entre materiales naturales, sintéticos y a simple ojo, ¿no? Porque también no tienes como
los elementos y las herramientas a la mano para decir, este textil es totalmente de algodón, o este textil es totalmente mitad 50% algodón, 50% sintético. Es de lino, güey. Sí, exacto, sí, toda esta identificación de materiales. En la paca, ¿No trae la etiqueta? ¿No trae la etiqueta? Sí, tiene la etiqueta, por cierto. Era Gucci, güey. Y en este caso se generó el proyecto de reorganizarlo, pero pues yo no dimensionaba, o sea, yo dije, sí, dentro voy a sacar, pero ya cuando al término de esto, que fue alrededor de 1 año y medio, que nada más lo realicé entre una restauradora que era como la encargada del proyecto de generarlo como idea, y yo, ¿no? Que era como la parte operativa de ver cómo vamos a acomodar y qué va con qué tipo de prenda. Pero no le respondiste a la pregunta. Espérame. Ya vas para allá. Va para allá. Es que va desesperado, ¿eh? No, me tiene que explicar paso a paso. O sea, si va a ser rápido, pues mira, no contestar chingadas, ¿no? O sea, también lo puedo hacer. Pues ahí estaba, ya lo encontré, ¿no? Sí. Pero es que también eso es parte de la práctica etnológica y de la etnografía, ¿no? Tener verbo, tener plática, porque si no, no puedes encontrar como ese cruce de ideas, de cultura, ¿no? Ajá, bueno, ya estamos adelantando el tema, pero dale, pero está chingón. entonces está te chingón. digo, Ajá. así rápido, porque se va Porque ya me está regañando este güey. Fue un proyecto que organizó alrededor de 12,000 textiles, ¿no? Imagina, o sea, dimensiona 12,000 textiles, y de esa gran área de 12,000 textiles había una parte así súper chica, que estamos hablando, que te gusta, de 2 por 3 metros, como con 10 gavetas, y en esas gavetas se guarda el textil más exclusivo que tenga toda esa colección de 12,000. Y dentro de esas gavetas, una de ellas correspondía justamente a este huipil, que dicen que es de la Malinche, pero lo que debemos de aclarar, que es atribuido, ¿no? Ahí ya hay una gran diferencia en cuanto al juego de palabras, porque no es una cosa decir que es el huipil de Carlitos, a decir que se le atribuye a él, ¿no? Se le atribuye en cuanto a las imágenes y parte de los elementos iconográficos y de fabricación de esa prenda que se ha encontrado en algunas imágenes de los códices, ¿no? Sí puedo traer la Malinche, pero lo puedo traer su hermana. Exacto, y más que nada estamos hablando como de un proceso de que esa prenda era exclusiva y estaba dedicada a ciertos personajes de la élite, ¿no? Entonces, a través de ciertos elementos se puede decir que son los mismos que se identifican en este huipil y que posiblemente pudieron ser a lo que ella pudo portar, ¿no? O qué tal si era como en los ahora en la modernidad que visten a los niños igual. Y era su hermana la Malinche y la Malinche, pero no, o sea, no, es que sí es así, o sea, atribuido es que puede ser de cualquier persona. Exactamente. Pero dentro de esa zona común como familia o es que no lo clase social. Ajá. Clase social se podría decir, ¿no? Clase social. Pero más que nada se le atribuye por el fechamiento de la prenda. Lo encuentran justamente en un tianguis tirado ahí en Puebla, ¿no? ¿Sí? Y la datación corresponde más o menos entre el siglo XVIII y siglo XIX. Pero por decir esa datación, ¿cómo le hicieron? ¿Fue de carbono 14 o a partir del tipo de tejido? Sí, o sea, a partir justamente de las fibras se puede identificar como todo este proceso de registro a través del tiempo. Se lo encontraron como en la paca. Sí, y ahí alguien lo vio y dijo, oye, esto es único porque tiene técnicas que actualmente ya no se realizan en México, tiene el uso de los 3 pigmentos principales, ¿no? En relación a la producción textil indígena, que en este caso es el color azul, que es el añel, a partir de un mineral, mineral en cuanto al procesamiento, pero es de una planta, totalmente sale ese color azul, a partir del color rojo, guinda, incluso genera otras tonalidades, incluso hasta morados, derivado de la grana cochinilla, ¿no? Y tiene el color y el pigmento de morado, que surge a partir del caracol púrpura, ¿no? Un crustáceo que hoy en día ese sí ya está en extinción. Y ese huipil
¿Se puede ver en el museo o está resguardado? Uy, chavo, ya te perdiste la etapa. Ese huipil yo creo que lo quitaron que hace unos 6, 5 años, ¿no? Más o menos. A mí me tocó cuando yo estaba trabajando en el museo, yo estuve cuando lo quitaron de la vitrina. A mí me tocó estar ahí como lo desmontaban y ya después ya... ¿Pero por qué lo quitan? Por el desgaste que tiene ya la pieza, entonces ya no puede ser exhibido. Sí, ¿no? lo que pasa que dentro de la conservación, o sea, hay que tener en cuenta que toda esta colección del museo tiene como tres ámbitos muy específicos, ¿no? Que una es la conservación, otra es la difusión y otra es la preservación. Entonces, dentro de estas, se dice que idóneamente un objeto exhibido no puede tener más de 2 años en exhibición, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto la luz como los mismos cambios de temperatura afectan, ¿no? Entonces, en este caso que estábamos hablando como del huipil, que tiene procesos de fabricación y materiales orgánicos, pues imagínate lo que genera. Pero qué cagado, ¿no? Que estuvo en la paca, güey, y ahora en el museo lo guardo porque se me va a desgastar. Y eso también es un tema de debate, porque justamente muchas veces se llega a cuestionar la práctica de la conservación y la restauración, porque dices, si estuvo tanto tiempo ahí arrumbado y exhibido a condiciones... Ajá, a lo mejor cuando estaban ahí, ¿no? Cuando lo tenían tirado hasta en el suelo, güey, llovió, güey, sí, cualquier cosa, ¿no? Dale, cuando un perro se vio, güey, encima de ella. No, incluso el mismo que lo vendía, pues obviamente no lo iba a resguardar como... Pues sí, pues no sabían lo que tenía el güey, pues ya dame 3 baros por esa jerga, güey, ¿no? Entonces ese es el problema, que muchas veces se llega a cuestionar, pero... Pues dentro de lo que yo les puedo compartir, porque también tuve que aprender un poco de esa área de la restauración, pues sí son conocimientos bastante complejos en cuanto a una especialización, ¿no? O sea, saben de procesos químicos, procesos biológicos, o sea, sí es una disciplina totalmente completa, ¿no? O sea que yo me enteré tarde de la noticia y ahorita estoy preguntando. No, güey, ya ni lo puedes decir, a ver, güey, ya va. No, pues está. Sí, no, y de aquí a que se vuelva a exhibir, yo creo que por las condiciones actuales que tiene, de hecho ya pasó por un proceso. Nada más que les quiten las goteras al museo, güey, ya no van a poder. Para empezar, ese es un buen punto, pero yo creo que también las condiciones actuales que tiene el huipil, a pesar de que ya pasó por un proceso de consolidación, con esto me refiero a que ha sido tratado para mantenerlo en las mejores condiciones, ¿no? Sí, güey, no es que metan el pinche huipil, güey, a la lavadora, güey, y le echen jabón. Sí, no, esos son procesos. Nah, güey, que creo que los lavan, creo que a mano en algunos casos, ¿no? Pues dependiendo, ¿no? Pero en este caso sí pasó con un proceso bastante complejo en el que, pues, se ha decidido que ya no tiene como esa necesidad de estar exhibido, ¿no? Okay. Bueno, ya nos fuimos bien cabrón por esta parte del museo, pero es que está bien, o sea, al fin y al cabo, pues son dudas. Y quién, o sea, él dice, yo me sentía lleno de orgullo. Y uno que es bien preguntón, dices, ay, güey, pues este güey sabe algo, ¿no? No estuvo ahí de a gratis, o sea, realmente dices, pues por algo estuvo ahí, por algo estuvo tantos años. Y neta, como tú lo dijiste, no, pues es un orgullo. Pues para nosotros también tenerte aquí también es un orgullo de decir, le puedo preguntar estas cosas que son dudas que a uno le surgen y conforme te van escuchando, te vamos escuchando, pues van surgiendo, ¿no? Ya, okay. Y bueno, pues ya creo que ya hablamos parte del ámbito laboral, pero también lo que te queríamos preguntar, tú nos estás explicando ya todo este rollo y hasta algunos temas y términos por el estilo. Pero ¿dónde se forma un etnólogo o un antropólogo? O sea, ¿dónde puedo yo estudiar antropología o etnología? Si yo quiero decir, pues yo quiero ver qué es eso de la antropología o de la etnología. Mira, yo creo que como disciplina la antropología en general puede tener varios espacios para la formación de uno como profesional. Uno de ellos es la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Que es de donde yo egresé, pero yo egresé como etnólogo. Ya. Entonces ahí también habría que hacer como esa diferenciación entre si quieres ser antropólogo
Pero cuando llegas a la ENA y te enseñan que la antropología en algún momento surgió como una disciplina interdisciplinaria, lo que en ese entonces le llamaban integral, era una formación integral, todos tenían que saber arqueología, historia, etnohistoria. Bueno, etnohistoria un poco después, porque así como que quién sabe quién se la creó, pero somos los hijos bastardos de la historia y de la antropología. ¿Tiene poco la etnología? Yo creo que... No, la etnología no, la etnohistoria. La etnohistoria. Sí, hasta entre los perros Sí, nosotros, bueno, aparecimos más o menos en 1940, fueron nuestros inicios ya como disciplina. Pero la etnología lleva un buen rato ya que surgió, pero pues sí, se estudia ahí en la ENA, pero ¿en qué otras escuelas también dentro de México se puede estudiar la etnología y la antropología social? Mira, como te digo, la antropología en general está, por ejemplo, la UAM. Mira, eso no me lo sabía. Sí, hay antropología en la UAM, ¿Pero es antropología general? General, antropología social. Ya. Okay. Está la Ibero también, pero ahí ya nada más como posgrado. Es puro... Ahí no tienen una licenciatura. No, en algún momento hubo, pero me parece que la desaparecieron y nada más se quedó como un ámbito de posgrado. Dale, güey. También está, bueno, ya en otra... Lo que sí podemos ver es que como antropología está en todo el país, ¿no? Ya, o sea, yo creo que en cada estado sí hay una escuela como tal o integrada a algún departamento de alguna universidad, pero o sea, por ejemplo, yo conozco la de Guanajuato, conozco la de Yucatán, la de Veracruz. Pero es más que un arqueólogo, o sea, los arqueólogos, bueno, tuvimos una plática con un arqueólogo y nos decía, no, pues nada más es así como que aquí en Mérida. Bueno, sí. En Jalapa también hay. En Jalapa también está la de... Sí, porque tenemos que ver que también la disciplina surge como parte de un proyecto nacional de integración en relación al tema indígena, ¿no? Al tema de las comunidades en México. O sea que digamos que la antropología en México parte del estudio de comunidades indígenas, o sea, ese es como el origen o la razón de que empiezan a surgir estudios antropológicos en México. Exactamente, y básicamente por el hecho de que en su momento pues eran agrupaciones totalmente desconocidas para el Estado, ¿no? O sea, aun cuando hablábamos de una nación independiente, integrada como mexicanos, pero pues ¿de qué mexicanos estábamos hablando, no? O sea, también esta parte de las comunidades indígenas, pues había quedado desplazada de toda esta historia nacional, ¿no? Y siempre había quedado como al margen de los discursos, pues sí, oficial. Y de lo que cuenta el ganador, ¿no? Exactamente. Así. Lo que cuenta el ganador. Tal como la visión de los vencidos. Exactamente. ¿No? Entonces, la historia es que, ¿de quién es el libro? León Portilla. León Portilla, sí, es cierto. Y bueno, ya más o menos nos platicas que, por decir esto de los estudios antropológicos, está presente como en varias de las universidades de los estados, ¿no? Por decir, etnología sí hay en otras, porque yo te voy a decir una cosa, güey, la banda, me acuerdo cuando estaba platicando con el Erasto, güey, no, sí, güey, que vamos a, también invitar a un etnólogo, porque estamos ahí planeando lo del programa, pero, güey, ¿qué vamos a hablar de vinos, güey? Y yo así, no, güey, ¿por qué, güey? No es el que es el catador de vino, y tampoco era eso, güey, sino más bien el enólogo es el de las uvas, ¿no? Ajá. Que tiene que va viendo las especialidades. La que necesita, pero un etnólogo, ¿qué pedo, güey? O sea, antropólogo, güey, lo confunden con un arqueólogo, güey. No sé si te ha pasado que luego no sé, que vas con la amiga de tu tía, güey. Y no dice, ay, es que y tu tía bien orgullosa de ti, ¿no? Y dice, es que mi sobrino es antropólogo. Ah, ¿ya viste las pirámides de Egipto, güey? No, y está bien que yo tengo un amigo antropólogo. Que se la pasan los antros. Ay, pendejada esa, güey. Ahora imagínate un etnólogo, güey. Para la banda que no conoce eso, ¿qué onda? ¿Qué puedes decir que es un etnólogo? Tú que eres de alma mater, por decirlo así. Pues básicamente es el estudio de las poblaciones vivas a través de sus expresiones culturales y sus expresiones materiales, ¿no? Ok. De manera comparativa.
para tener una comprensión tanto hacia lo otro, hacia la alteridad, pero creo que también nos ayuda a partir de esa comprensión del otro a comprendernos a nosotros mismos como humanos y como sociedad, ¿no? Entonces muchas veces hay como una réplica de esas formas de vida que se introyectan hacia la tuya, entonces es algo bastante interesante porque es una relación totalmente viva, ¿no? Que totalmente te termina implicando a ti mismo como persona, ¿no? ¿Vas a preguntar todo? Sí, ya. ¿Cómo surge? O sea, realmente ese es así como que ¿cómo surge esta carrera? O sea, o este estudio. Eso es como parte de un debate que incluso ha implicado como otras disciplinas de práctica, ¿no? Como la historiografía, porque muchos piensan que esto nace de un proceso colonialista, ¿no? De todas estas grandes potencias. Ajá, eso es lo que yo te iba a decir. O sea, yo también de lo que estuve investigando, y sí dije, sí será neta, y era lo que te quería preguntar. Sí es cierto que, o sea, no la etnología, se habla también como de la antropología en general, que esta surge a partir de todos los procesos coloniales de Europa hacia los países de Asia, de África y también de América Latina, ¿no? ¿Sí nace de ahí o la neta es así como que es como el chisme mal pedo de la vecina que no te quiere, güey? Pues yo creo que allí, yo creo que las sociedades modernas, actuales, en las que nos ha tocado vivir, hemos sufrido un vacío en cuanto a la manera en que nos informamos y en cuanto a la manera en que se forman las personas como profesionistas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que muchos sí ven ese parteaguas, ¿no? De la antropología como una disciplina colonialista, pero realmente lo que implica es que esto como práctica, desde los albores de la humanidad se ha realizado, ¿no? O sea, perdón, nada más algo como para generar esta reflexión. Desde los mismos griegos ya había un registro de otras poblaciones que había alrededor de ellos que no se concebían como parte de esa civilización griega, ¿no? Entonces sí ha sido como parte de todo un proceso humano de siempre identificar las prácticas de... O sea, siempre va a haber un diferente a ti. Exacto. Y al otro güey que lo ves diferente dices, ¿por qué es diferente a mí? Es culero y es pendejo, güey. Regularmente... es que luego mucha banda sí piensa así, güey, ¿no? O sea... No, pero a lo que yo me refiero es que muchas veces parte de este rollo de tener en cuenta al otro porque es diferente a mí. Como la diferencia. Ajá, siempre hay pero que al fin y al cabo se sigue dando. Él decía, los griegos ya tenían el registro de los pueblos alrededores. Ahí también hay como grandes debates, ¿no? Justamente para que se genere el conocimiento antropológico, ¿no? Incluso, o sea, nosotros podemos poner bajo esos mismos parámetros la misma obra de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Ya ves, es que fíjate que ahorita que tocas ese tema estuvo bien interesante porque también cuando estábamos armando como, ¿qué le vamos a preguntar al hermano? Y entonces fue lo que me dijo Erasto. Y bueno, y los güeyes estos que llegaron. Bueno, no los güeyes, porque. Dije los evangelizadores. Los evangelizadores. Al fin y al cabo. Con respeto a toda la banda. Sí, nos va a sacar el crucifijo. No, le decía, pues al fin y al cabo los evangelizadores también llegaron a estudiar. Ya para poder evangelizar. Y de hecho hay muchas tradiciones que se combinan, ¿no? La prehispánica con la colonial o con la evangelizadora, ¿no? Entonces era esa parte que él está comentando. Y también era como que la pregunta que teníamos, ¿tú sí consideras como estos evangelistas que llegaron evangelizadores que llegaron a las tierras de la Nueva España como los primeros etnógrafos, etnólogos, o no? O tú como ¿qué ves ahí, güey? Justo uno de los elementos a considerar es ese, o sea, lo que preguntaba Erasto, ¿para qué genera información, no? Obvio, para ir a joder a la banda, o para generar algo, o nada más para dejar un simple registro, ¿no? Y en este caso podemos ver en la obra de Fray Bernardino justamente esas dimensiones, ¿no?
que pasa por todos esos filtros, ¿no? O sea, como tú bien lo mencionas, le sirvió para generar un proyecto de evangelización, ¿no? Y de conquista espiritual y todo lo que generó. O sea, que incluso muchos dicen que más allá de la conquista bélica, lo que funcionó fue la conquista espiritual, ¿no? Pero si no hubiera generado ese registro Fray Bernardino, ¿qué habría hoy en día, no? Exacto. ¿Qué cercanía tendríamos con esa parte cultural que de alguna u otra manera también nos implica, ¿no? Uh-huh. Porque también decimos, ay, no, esa madre ya pasó hace 500, 600 años y pues ya es otra historia, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí debemos de considerar que parte del proceso de las sociedades es justamente en esa... Cuidado audio. No manches. Eructando la cerveza. Empezamos a hablar de espíritus y dioses. Ya está saliendo el chavo. Okay. El alma después. Oye, pero tú estás diciendo por decir que si no es por ellos es que tenemos un registro, ¿no? O sea, no podemos ponerlos como fueron los malos de la historia, ¿no? Es que al fin todavía no acabo, pero tampoco fueron los buenos, porque también sí fueron medios pasaditos de lanza con la banda. Pero por decir, si esto, o sea, por decir, fue aquí en México y en parte de América Latina, donde sí se generaron muchos registros, como esto de Guamapomam en la parte andina, ¿no? Pero pues si tú te vas a la parte gringa, que también fue que llegaron a colonizar, esos güeyes sí llegaron a exterminar a todas las poblaciones de ahí. Y parte de lo que a mí me decían era que tenía que ver con el pensamiento religioso que tenían. Por decir, los católicos, no sé si se diga bien así, los católicos, para poder llegar al cielo te tienes que ganar el cielo. Haz de cuenta, dicen, no, pues el cielo me pide entrar, güey, pues son 3 caguamas, güey, ¿no? Pues yo me voy a chingar 4, güey, para decirle a San Pedro, ya te traje la tuya, güey. Y en cambio, como más bien la religión que venía de Inglaterra, eran esos, güey, nosotros ya tenemos ganado el cielo. Independientemente me porte bien, me porte mal, güey. Y por eso, bueno, parte de lo que se dice que las comunidades indígenas acá también nos exterminaron en parte, no es la única variable, fue eso, que fue la forma, la ideología de la religión, ¿no? Porque allá sí dijeron, órale, no, ¿sabes qué pasa? Madre a Dios. Mira, yo he escuchado a mucha gente y a veces dices, no, porque no quieres discutir, pero si dicen, es que nos hubieran conquistado los ingleses, pero al fin y al cabo también el aspecto religioso fue el que dijo, no, pues también la tierra está ocupada. Bueno, y necesitamos esclavos. Bueno, no, pero fíjate, por si el indígena creo que no fue considerado como esclavo, más bien era como un ser sin alma, güey. No sé si estaba más cabrón, güey, pero pues era así como que, no, pues esos güeyes no tienen alma, ¿no? Era como más paternalista en la zona. Ay, pobrecito, está tontito el güey, ¿no? No, incluso, pues, como que le podemos alimentar para que pueda ver si consigue esa alma que tanto deseamos, sí, ¿no? Entonces, puede conseguir ese lugar en el cielo, güey. Pero al fin y al cabo no exterminaron. Porque comunidades indígenas todavía. Pero sí les metieron una putiza, güey. Eso sí, no podemos olvidarlo, güey. O sea, yo creo que hay que ser como equilibrados, güey. No fueron unos pasados de rosca como la banda que llegó del gabacho, güey. Y tampoco fueron pues las almas de Dios, güey. O sea, creo que tuvieron... Pero creo que hasta un mestizaje hubo. No, lo que en Estados Unidos casi no... O sea, realmente siguen... pues esos güeyes... No, a esos güeyes les caen mal los que tienen los codos en... Pero al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que... Bueno, ni estamos dejando hablar. Sí, güey, ya estamos en un debate. No, pero ¿sabes qué pasa? Que al fin y al cabo... se me está yendo la idea, pero déjame ver. No, bueno, a ver si ahorita... Ahorita que te regrese, güey. Tú sigue te hago el quito. Yo creo que ahí de lo que estamos hablando justamente es de la importancia de ver estos factores históricos y sociales muy específicos, ¿no? O sea, Carlitos habla de los españoles, tú hablas de los ingleses, nos falta contemplar a los franceses, a los holandeses, ¿no? Incluso a los mismos portugueses que nada más llegaron a la Amazonia. Okay. Y qué procesos generaron. Y ahí habría que rescatar justamente la respuesta que tuvieron estas poblaciones y que yo creo que deriva mucho de lo voy a llamar de manera muy fácil, de su personalidad cultural para afrontar
este encuentro con el otro, pero quizás yo creo que ahorita lo podemos ampliar más. Sí fueron unos culeros, o realmente también, Sí, también se está la pasaron parte, de rosca, no, la neta. sí está la parte culera, pero también no destruyeron, o sea, registraron, Bueno, o sea, y tenemos parte del conocimiento por ellos mismos, ¿no? Pues sí puede ser. Pues por ellos mismos y también a través de sus intermediarios, ¿no? Porque también está como esa polémica de ver qué tanto de lo que dijeron los indígenas fue lo que quedó registrado y no pasó como por el filtro de estas personas que ya se estaban hispanizando, ¿no? Por estos indígenas que ya estaban siendo adoctrinados de manera Sí, porque no era lo mismo entrevistar un compa, así acabada la pinche conquista, güey, que tenía el pinche ojo morado del putazo que le metió Cortés, güey, al güey que ya llevaba 20 años, güey, que ya estaban ahí los españoles, No, y ya llevaba un proceso más bueno, por lo menos ya estaba más familiarizado con la presencia de los españoles, ¿no? De hecho, David, hasta parece que va leyendo nuestra escaleta porque, neta, al fin y al cabo, mira, ahí vamos a llegar como a esta pregunta. Sí. De la mal. No, pero a ver, yo creo que antes pero déjala hablar. Adentrarnos a eso, yo creo que primero habría que ver esto que dices, ¿no? Mi compa piensa de esta manera, yo pienso de esta manera, Carlitos cuando hablo con él en la peda pienso de esta manera, todo el staff ahorita está pensando de otra manera, ¿no? Está percibiendo lo que yo estoy diciendo de otra manera. Están durmiendo, ¿no? ¿no? Pero incluso, y eso nos lleva como una parte central que siempre se maneja desde la etnología, que es el etnocentrismo, ¿no? O sea, para las sociedades occidentales, modernas, como las que vivimos, pensábamos de manera egocéntrica, ¿no? Pero hablando de agrupaciones mayores, ya estamos hablando del etnocentrismo, ¿no? Que básicamente es el pensar que nuestra cultura y nuestra forma de ser es la mejor y que debe de permear alrededor de todos, ¿no? Pero yo creo que ese es un pensamiento bastante pobre porque pues no podemos aislarnos de las relaciones con los demás, ¿no? Y en este sentido, lo que hacemos, como en ese tipo de lecturas a la que tú aludiste hace rato, es justamente ver qué tanto de lo que él piensa, ¿no? Que es una manera correcta de ser en el mundo, de lo mejor que pudo haber pasado en el mundo, pues nada más pasa por su cabeza, ¿no? Y que siempre también está ese problema de anteponer que lo que nosotros consideramos que está bien para el otro es lo mejor para él, pero de esa manera no es, ¿no? O sea, yo creo que las sociedades y los grupos indígenas, y eso te lo platico a partir de lo que generé en mi última investigación de trabajo etnográfico, ¿no? Que fue mi investigación de maestría. O sea, realmente ni siquiera nosotros mismos nos conocemos como sociedad, como para estar hablando. O poderle ir a decir al otro, güey, estás mal, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos esa facultad de poder acercarnos a la manera en cómo piensa, vive y siente el mundo otra sociedad, ¿no? Entonces, sí, o sea, al fin y al cabo, cada cabeza es un mundo. Exacto. Y imagínate, si una cabeza, una sociedad, una religión, o sea, un pensamiento económico o algo así. Inclusive ahorita político, ¿no? Se vienen las campañas y ahorita se empiezan me agarro con la vecina, me agarro con la de enfrente, ahora le grito al de acá, ahora le echo porras al de acá. Regresando un poquito a lo que te comentaba, nuestro tema era esta parte de la Malinche. La Malinche fue como la traductora y fue la que a Cortés en grandes rasgos le contaba lo que, ya sea tradiciones, ya sea tipo de guerra, ya sea... ella se podría decir que también fue... tuvo o entra en esta parte, en este papel. Mira, bueno, no sé, yo ahí puedo dar mi opinión, pero a mí yo la diría como que fue la primera interlocutora clave, güey. Es que justo, ¿no? Hablando como de esta práctica etnográfica, ¿no? Que es como... Ahorita vamos a explicar qué es etnografía, banda, ¿no? Que es como que es como a la que yo me apego, a la que me adhiero, ¿no? Totalmente. Es justamente conocer a través del otro cómo vive, cómo piensa, cómo siente. Y en este sentido, pues,
más allá de todo lo que se ha dicho como históricamente sobre este personaje, lo que habría que reconsiderar es como el punto neurálgico de esa relación, ¿no? O sea, ¿qué significó la Malinche en ese encuentro para el viejo mundo y para el nuevo mundo? ¿No? Fue un momento donde se conjuntaron dos realidades totalmente distintas, desconocidas, incomprensibles una de la otra, y que justamente eso nos lleva como al papel de la etnología, ¿no? Si lo dimensionamos de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno como etnólogo, como etnógrafo, llega a una realidad totalmente ajena a la suya y donde contrasta en ocasiones desde la propia lengua hasta las formas de vestir, de comer? Entonces, en esa dimensión podríamos posicionar a la Malinche como un momento de encuentro de dos realidades totalmente distintas, ¿no? Ok, bueno, y por si ahorita, por si ustedes se dedican a hacer trabajo de campo en comunidades, ¿no? O sea, pues lo podemos reducir como en esta parte de que parte de su trabajo o mucho de los datos que ustedes tienen para hacer la investigación, pues es de irte a meter a la comunidad, ¿no? Exactamente, como se ha dicho durante todo el desarrollo de la disciplina, pues es el estar ahí, ¿no? O sea, nadie puede hablar en algún momento de alguna realidad sin haberla vivido, sin haberla sentido, ¿no? Y eso es totalmente una confrontación personal bastante fuerte, y en ese sentido creo que dentro de la formación etnológica se vuelve también tu modus vivendi, ¿no? O sea, porque muchas de las disciplinas de la antropología, como los que ya se mencionaron en la introducción, pues sí hacen sus periodos de trabajo, pero muchas veces no están vinculadas directamente con las poblaciones, ¿no? Con la población viva, ¿no? O sea, si vas y estás ahí, por ejemplo, en el caso de una excavación, pues haces tu exploración, haces tu excavación, tu salvamento, todo esto, y a lo mejor sí tienes un vínculo con las personas que en ese momento te están rodeando en la comunidad, pero el vínculo que desarrolla el etnólogo, el etnógrafo es sumamente fuerte, ¿no? Que incluso en algunos momentos llegas a salir con parentescos, ¿no? Termina siendo el hijo, el nieto, el ahijado, el compadre, ¿no? O sea, imagínense. O sea, te termina adoptando parte de la comunidad, sí, te termina, o una familia o algo así, ¿no? Yo pensé que trayéndose una muchacha de la comunidad. Ya traigo mis tierritas y 2 chivos, ¿no? No, pues no. Digo, también. Ya trae la dote, güey. Históricamente han habido algunos casos, ¿no? Porque, o sea. Pues Fran Boas, ¿no? Que dicen que se casó con una. Fran Boas es un antropólogo estadounidense, ¿no? Y bueno, no se hizo mucho trabajo de campo, mucha investigación allá con grupos indígenas de Estados Unidos. Y llegó en un punto en que se terminó casando con una indígena, ¿no? De allá. Entonces ahí ya se dice también ese hecho de que, pues ya te terminaste vinculando de más con la comunidad. Exacto, pero justamente eso, o sea, llegas a generar un grado de empatía en la comunidad. Digo, eso es lo ideal, ¿no? Pero también hay ocasiones en que las poblaciones también debemos de entender que están en sus propias dinámicas y que en algún momento pues ni siquiera tienen el interés por generar una relación contigo como antropólogo, ¿no? O sea, que tú puedes llegar a una comunidad, yo voy a hacer investigación acá en este pueblito, y porque a mí me interesa cómo hacen las cazuelitas de madera, y tú llegas así todo bien feliz, güey, y dice la comunidad, pues vete a chingar tu madre, güey, aquí no te queremos, ¿no? O sea, sí llega a pasar eso. O sea, porque, bueno, esto es también una parte de lo que nos lleva a la otra pregunta. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia? No la mejor, más bien como una experiencia que digas, esta es la que recuerdo más por esta situación? Digo, mi proceso de formación profesional, ¿no? Ha sido, en términos relativos, muy corta, ¿no? Llevo 10 años como desarrollando la etnografía, y también como para desesencializar un poco la práctica, yo empecé haciendo trabajo de campo en la ciudad.
Ay. Aquí dentro de la ciudad de México. Sí. Mi primera tesis que realicé como parte de la licenciatura para graduarme como etnólogo, pues a través del registro de la Santa Muerte, ¿no? Te metiste con el rollo de la Santa Muerte. Sí, yo anduve allá en Tepito, entonces mi primera confrontación en ese sentido fue bastante intensa, ¿no? Por lo que veía, por la manera en que expresaban una devoción, ¿no? Algo que de manera social pues estaba totalmente estigmatizado, ¿no? ¿Y cuántos años tenías en ese entonces? También ahí hay que hablar un poco como del proceso que uno sufre en la formación como estudiante, ¿no? Yo inicié la carrera ya bastante grande, para decirlo en términos de la relación entre edad y grado escolar. Sí, que en promedio a lo mejor una persona sale a los 24 o 23 años. Entras a estudiar en la universidad a los 18. Sí, sales como a los 22, ¿no? Más o menos. Mira, para hacerte el rollo muy corto, yo era como... tenía muy buenas calificaciones desde niño y tenía proyectado terminar mi carrera a los 21 años. A su máquina, güey. Pues llegó un momento que dije, no manches, o sea, neta... tengo que vivir de esta manera. Sí, te estás llevando la vida solo al estudio, ¿no? Al estudio, entonces dije, no, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer otras cosas. Y terminé llegando a la ENA a la edad de 25 años. No, ya llegaste. Ya llegué grande, por eso te digo, o sea, también no es que yo llegara como esta primera incursión etnográfica. Pero creo que esa parte está chingona, güey. Al fin y al cabo, este sistema te apresura. Te apresura a escoger tu carrera, te apresura a vivir rápido, a estudiar, a casarte. No. O sea, pero al fin y al cabo... Y a casarte. No. Tú escoger una carrera a lo que te vas a dedicar a los 18 años para toda tu vida. No mames, güey, ya casarte. No, déjame de casarte. Al fin y al cabo, a los 18 años a veces no sabes ni limpiarte la cola, güey. O sea... como para ya escoger lo que vas a hacer toda tu vida. Toda tu vida. A los 25 yo siento que dices, güey, esto me gusta, esto lo quiero realizar. Y por eso hay tanto güey que a los 34, 35 se están echando una segunda carrera, güey. O están frustrados, güey. Que ya traen un pedo de estrés porque dicen, no mames, lo que quería. Yo soy abogado y no quería ser abogado. Sí, güey. claro, pero fíjate que algo que sí tiene bueno, por lo menos cuando yo estudié la carrera, muchos de mis compañeros venían de segundas carreras o eran ya personas más grandes. En mi caso, yo ya había tenido unos estudios de artes visuales. No, pero así. Aparte tú entraste, o sea, en la prepa ya ibas atrasado, güey. Ajá. O sea, también, o sea, ya habías perdido. Pinche culero. Sí, no, o sea, sin quemar a la banda. Güey. No, pero pues somos de la edad, ¿no, güey? O sea, yo también, güey, pero digo... No, pero, o sea, lo que está diciendo David sí es algo como que... es importante y por que sí pasa por decir mucho en las disciplinas antropológicas o históricas, ¿no? Que hay mucha gente que vienen o de otras carreras o son banda que dejaron un rato y se pusieron a trabajar o pues a tirar la hueva o a caguamear en la banqueta, güey. Y ya después dijeron, no, pues yo creo que me voy a poner a estudiar esto. Y de esa banda creo que son los que más salen, porque yo me acuerdo que mucha bandita que era pues, más joven que nosotros, venían de 18, güey, 19 años, güey. Y sí terminaron, güey, tenían calificaciones de 10, cabrón. Pero esos son bandas que no ejerce, güey. Pero que sabían estudiar, güey. No, pues eran buenos para pegarle al libro, güey. Ajá. Pero ya como... al trabajo de campo, a todo pues eso. Ya como más bien hasta como estilo de vida, güey. Es que justo eso, ¿no? O sea, yo creo que cualquier disciplina antropológica lo que te proyecta es un estilo de vida. No llegaron a un punto, güey, en el que digas, güey, ya estoy hasta la madre de la comunidad. Y no porque la comunidad sea mala ni nada, güey, sino porque estás fuera de tu casa, estás comiendo otras cosas, te enfermaste del estómago, güey, no sé. Estás en Tepito, güey. Bueno, sí, ahí de lo que está diciendo, pero pues ya has trabajado también en comunidades indígenas, ¿no? Sí. Entonces, no ha llegado un punto en el que digas, ya estoy hasta mi chingada madre. Y que, pues, en todos lados existe un güey que te está cagando porque eres de fuera, güey. Y que digas, este güey sí le voy a dar ya un sopapo. O sea, que ya tú, o sea... mejor que no lo hayas hecho, pero que digas, sí, este güey sí le voy a romper su madre. No, pues, en cuanto a la manera en que te puedes llegar a estresar o a confundir en campo,
sí me ha llegado a pasar. Incluso esta última temporada que realicé el trabajo de campo, pues realicé más de medio año de estar en comunidad, ¿no? O sea, y muchas veces me decían, ¿no extrañas tu casa? Incluso ellos mismos me decían, ¿no extrañas tu casa? Así ya llégale, ¿No güey, extrañas a tu familia? ¿No extrañas tu comida, tu casa? O sea, ¿qué pasa en tu mente, no? Entonces yo creo algo que he desarrollado es justamente tener como esa mentalidad de no acercar mis comodidades, porque si no sé que ahí va a ser el punto de flaqueza, ¿no? Tu punto de flaqueza, exactamente. Y algo que, por ejemplo, y que incluso sí me llevan a reclamar, pues ya cercanamente, ¿no? Fue que yo me desconecté, a pesar de que, o sea, incluso ni siquiera a donde hago mi trabajo de campo, pues no hay señal de teléfono, ¿no? Y apenas está llegando un poco el wifi, pero son 1 hora por una ficha de 10 pesos, ¿no? Entonces, imagínate estar conectado, lo que implica el gasto de estar conectado con el mundo, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues ahí me tuve que desconectar justamente del internet, del celular, ¿no? O sea, pero eso también me permitió tener otra cercanía a esas realidades, porque muchas veces llega a pasar que crees que con estos medios puedes acercarte a esas realidades, ¿no? Ajá. Incluso muchas personas que son de la comunidad creen que este medio es un vínculo hacia otros lugares, hacia otros espacios, y muchas veces pues ahora sí que hacen como una selección de su realidad cultural y es lo que muestran, ¿no? Pero muchas veces eso genera problemas porque no es lo que es realmente la comunidad, ¿no? Siento que sí es, o sea, ya con un clic ya puedes conocer todo el mundo, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo de que con un clic acercarme y ver cómo es la comunidad a estar ahí, ¿no? A ver usos, a ver costumbres, a ver todas estas situaciones. Realmente, ¿cómo puedo llegar a integrarme a una comunidad sin ser así el güerito que vengo a tomar la foto del... Porque ahorita se da, ¿no? De que yo voy y... Ay, le tomo la foto al indígena que Ajá, está sí, pidiendo güey. O sea, como dinero. todo este rollo de los pinches youtubers, güey. O sea, no sé. O sea, podemos hablar como en 3 términos. Como la banda que es etnóloga o antropóloga que hace etnografía en las comunidades. Alguien que dice, oye, yo me enteré de que hay un ritual en una comunidad y lo quiero ir a conocer. Como turista, por decirlo de alguna manera. Y ya estos güeyes de los youtubers que van y pues generan dinero a través de hacer estos viajes y pues hacer muy evidente lo folclórico, lo otro, lo extraño, lo que uno no conoce y hasta llegar a un punto de morbo en algunos casos. Y que también está en la parte periodística, ¿no? La que va para informar. Entonces, bueno, o sea, al fin y al cabo son 4, pero ¿cómo puedo llegar a ser, o sea, sin llegar a ofender a la comunidad? Esa es como que la pregunta, ¿no? Sí, no faltarle respeto, tanto estando ahí como si quiero yo subir una foto con las personas con las que yo compartí un buen momento, o sea, como tener esos límites al momento de si yo quiero ir a una comunidad o algo así, no sé. Y pues es que yo creo que hay muchas expresiones que en algún momento sí llegan a ser públicas y otras que son de totalmente privacidad, ¿no? Y ahí es justamente donde entra esa diferenciación entre el etnógrafo, ¿no? Y una persona que es totalmente ajena a la comunidad también, pero que nada más va de pasada o por curiosidad. Ajá, exactamente. ¿no? Y yo creo que justamente por todas estas fases que ya mencionaba Carlos, ¿no? O sea, está desde el etnógrafo hasta el que va a exotizar y hasta el que va a informar, como tú bien lo decías, ¿no? Que incluso parte de mi gusto también por esto pues nació de eso, ¿no? O sea, yo veía muchos documentales, pero que si ahora los volviera a ver, también tendrían un sesgo a partir de mi propia experiencia, ¿no? Porque serían registros nada más de descripción, ¿no? Viven aquí, hacen esto y bla, ¿no? Ahora ese tipo de cosas para mí me dejan más dudas que certezas, ¿no? Porque yo digo, ay, ¿cómo es ese ritual? Yo no quiero ver o cosas así, ¿no? O sea, me genera una angustia no conocer más a profundidad, pero ahí hay un gran problema. Que al fin y al cabo es como la parte del ídolo, ¿no?
bueno, tú dices, de niño yo veía los documentales y a mí me parecían fascinantes, que ahora que ya estudié, que ya hice trabajo, que ya esto, digo, no, pues son una babada, ¿no? Exacto, y yo creo que también debemos de entender como estos procesos de la formación de la disciplina, ¿no? Y Ya. de la misma formación de uno como profesionista, porque ahora también si lo contextualizamos al tiempo en que se realizaron esos, estaban obedeciendo como a ciertos conceptos, ciertas teorías que en ese momento estaban en boga, pero que hoy en día pues ya han sido también rebasadas, ¿no? Por todo lo que se ha Por generado. toda la tecnología, al fin y al cabo No, también ayuda, ¿no? Claro, y aparte por la propia disciplina, ¿no? O sea, que se va desarrollando y va generando nuevos contenidos, ¿no? Y en este caso, o sea, tú me dices, pues recomiéndame algo para visitar, algo que no transgreda, pues yo creo que todo transgrede, ¿no? O sea, incluso si uno... Y la evidencia más clara es esta en la ciudad, ¿no? Llegan estas personas que son evangélicas, Ya, te tocan. ¿Y cómo te cagan los huevos en la mañana, cabrón? ¿No? O sea, y aunque son como personas cercanas a una realidad de nosotros, ¿no? Que decimos somos muy abiertos. ¿Cuándo les abres de buena manera la puerta? O sea, ¿por qué? Porque llega a transgredir tu espacio, Tu descanso del domingo, güey, después de la putiza que te metiste en semana, güey. Pues sí, pero y te viene a platicar la palabra de Dios. Pero a ver, pero también yo creo que hay una habilidad que desarrolla el etnólogo, el etnógrafo, es la empatía, ¿no? Claro. O sea, ese carnal también se tuvo que levantar como a las 5 o 6 de la mañana para ir desde Chalco a Tacubaya, ¿no? Ándale. Y de ahí, órale, carnal, agarra tu morral, agarra tu Biblia y vete a predicar. Pero tú sí las leerías al domingo a las 7 de la mañana, güey. Pues también los cabuleas, cabrón, ¿no? O sea, neta, güey, pues sí, o sea, si ya está ahí, hizo su esfuerzo, pero pasar. Ok, va. Dice, le voy a abrir, güey, porque sé que se rompió la madre para llegar a mi puerta, güey, a las 7 de la mañana, güey. Eso implicó, güey, que dice, si viene desde Miscuac y yo estoy en Xochimilco, güey, o sea, fueron 4 de la mañana, güey, ¿no? Le abro, güey, le dice, va, güey, te respeto tu chamba, güey. Y te viene a decir, no, pues lo que usted cree está mal. O sea, su religión está mal, güey. La chingona es la que le venimos ofreciendo, güey, en este nuevo paquete y en combo, güey. Ahí qué pedo, güey, o sea... Pero justamente volvemos a este elemento que ya les había mencionado, ¿no? O sea, todos somos etnocéntricos. Y no hay sociedad, no hay grupo que no crea que es el centro del mundo, ¿no? Incluso, o sea, si lo vemos dentro de las mismas poblaciones de México, o sea, ¿quiénes eran los más chidos? ¿Y quiénes son los más chidos en la historia oficial? Los mexicas, pero ¿qué pasó con los totonacas, güey? O sea, todas las atrocidades que también hicieron sobre otras poblaciones de sojuzgamiento, de dame tributo, te chingo. O sea, incluso muchos de los términos, a mí había uno que me sorprendía mucho de niño. Mi abuela es de una región de Puebla, ¿no? ¿De la sierra? ¿De qué parte? Cerca de Tehuacán. Es el último poblado para entrar a Oaxaca. Qué chido. Entonces cuando yo me acuerdo que hacía enojar a mi abuela me decía, come cuitla, ¿no? Pero yo poco a poco me fui dando cuenta que yo tenía esos orígenes, ¿no? Con mi abuela. Y O sea, que eres zapoteco, güey. No. Tengo como ascendencia náhuatl. Dale. Y entonces, a partir de que fui encontrando ahí líneas de parentesco y de historias en la familia, me doy cuenta que esa región había unas poblaciones que les llamaban huitlatecos. Y esos huitlatecos habían sido sojuzgados por los nahuas, y los nahuas les habían puesto así porque significaba como la caca, como... Sí, el desecho, es como una cuestión peyorativa, ¿no? Una peyorativa. Al fin y al cabo, pues yo soy de Azcapotzalco, bueno, no soy de Azcapotzalco, vivo en Azcapotzalco, y el chintololo, y la gente de Azcapotzalco ahora dicen, somos chintololos, cuando era también algo peyorativo de los mexicas hacia la gente de la región de Azcapotzalco, ¿no? Sí, entonces justamente, si nos vamos como a esas dimensiones históricas, todos somos etnocéntricos, ¿no? Todos siempre estamos juzgando al otro, pero realmente cuando tenemos esa apertura más allá del morbo de acercarnos a ver esas otras formas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, incluso dentro de las mismas instituciones se han creado como estos medios, estos espacios para decir, esta, con perdón de la palabra, esta madre de los pueblos mágicos que ya no existe, ¿no? Porque no sirvió. Que era ¿Ya no dan presupuesto para esas madres? No, creo que ya lo... O sea, solo se quedó con el pueblo mágico. Era pueblo mágico, pero ¿para qué? Pues para traer turismo, güey. Sí, pero pues quiere la gente, ¿qué madre le interesa? Dentro de una lógica económica, ¿la gente en qué le beneficiaba? Bueno, lo que le beneficiaba era en unas cuestiones institucionales que faltaban más varas. Al fin y al cabo... Bueno, no a los culeros de la población, sino a los gobernantes. Yo considero el aspecto que decir, bueno, pueblo mágico. Pueblo mágico, no sé. Ahorita que estamos aquí cerca, Tepoztlán, ¿no? Uh-huh. Tepoztlán es un pueblo mágico. Dices, bueno, voy a Tepoztlán, ¿qué hay? Pues el Museo del Virreinato. Esta parte como colonial, visítenla. Esta parte de la iglesia, ¿no? Y que tiene un deje turístico. Pero ya de repente empezó esta parte que decían, güey, yo quiero ser pueblo mágico. Entonces, ¿y qué tienes? Pues aquí pasó Cortés. Pueblo mágico. Y ahí te va la lana, ¿no? El beneficio es para unos pocos, pero ¿qué se genera para todas las comunidades, ¿no? O sea, que generas tráfico, generas ruido, ¿no? Porque empieza a llegar banda en desbandada. O sea, empiezas a generar otras dinámicas que las propias poblaciones no tienen y que de alguna manera no tendrían por qué estarlas enfrentando, ¿no? Que también se hace ese turismo pedero. O sea, yo le digo turismo pedero o algo así, que es así como que de, voy a ese pueblo a ponerme bien briago. Ajá, pues vas y te miras en las esquinas de la casa. O sea, al fin y al cabo, sí, si van a ir a hacer turismo, güey, no hagan esas pendejadas, güey, no sean pasadas de verga con la gente de las comunidades. No, o sea, y realmente, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema de Tepoztlán, o sea, estamos diciendo como que la parte turística. Yo sí tengo que confesar. No, y te has ido a poner bien pedo en Tepo. No, güey, pues te iba a decir, yo sí tengo que confesar. Una vez un 15 de septiembre, güey, me fui a poner una peda. No, pero mucha banda es el domingo vamos a Tepoztlán el domingo. Pero pidiendo que no hagan eso. No, exactamente. No, pero no voy a justificar que estaba chavo, pero sí me agarró la poli, güey. Así me pusieron mis vergas. No, pero al fin y al cabo hay mucha banda que dice, ¿saben qué? Voy a Tepoztlán. ¿A qué vas? Voy a las micheladas de allá. Ajá, güey, voy a poner hasta la verga, güey. Ajá, entonces, al fin y al cabo, ¿cómo podríamos llegar? O no sé si se podría hacer esta parte de un turismo consciente o un turismo no tan agresivo, güey, ¿no? O sea, como que, voy, llego y me pongo la pedota de mi vida en la comunidad, sino, voy a ir a ver un ritual y no sé, lo que nos estabas platicando ahorita, de que, pues, no sé, me llevé también con la comunidad que me dice, no, joven, pues le vamos a dar el honor de que le agarre el pescuezo al pollo para cuando se lo cortemos y hagamos el ritual de, pues, no sé, de cierto ritual, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué es eso? O sea, ¿qué puedes recomendar como para ir a una comunidad? Lo que pasa es que creo que allí tendríamos que abrir la discusión como a dos temas, ¿no? Ajá, uno que es justamente el turismo y otro justamente el de etnografiar y hacer investigación en una comunidad, ¿no? Y que muchas veces de los espacios que les voy a llamar de esta manera nada más como para singularizarlos, de estos espacios etnográficos, pues muchas veces de esos no son turísticos, ¿no? Ni siquiera hay los medios ni las condiciones como para alojar a una población de turistas, por llamarlo de esta manera, y aparte, pues yo creo que estos espacios, incluso como les ponía el ejemplo de nuestra propia casa, ¿no? Yo creo que estos espacios no son para turistear, para morbosear, ¿no? O sea, yo creo que sí debe de existir un grado de respeto, de responsabilidad hacia estos espacios, hacia estos grupos, hacia estas sociedades, porque al final de cuentas también son humanos, ¿no? Y si no terminamos replicando como estos modelos a los que se le adjudica la antropología de colonialistas y de exotizantes y todo eso, y al final de cuentas terminamos realizando la misma práctica, ¿no? O sea, yo creo que sí hay espacios turísticos, ¿no? Para desarrollar un turismo,
pero esto no tiene nada que ver con estos espacios etnográficos, ¿no? Y eso sí es una clara diferencia. Y la otra es que pues muchas veces, incluso pues a nosotros como etnógrafos nos ha tocado lidiar que incluso ni para una sola persona hay las condiciones para estar ahí, ¿no? Entonces también esto de tener como estas implicaciones idílicas de estar viviendo en la comunidad y eso pues también se han tenido que ir reconfigurando porque, por ejemplo, en mi última experiencia de campo, le estoy hablando de una comunidad que vivió una sequía de 1 año, ¿no? Y solamente pude estar yo 2 semanas dentro de esa comunidad porque ya no había agua para mí. O sea, imagínense lo que era la experiencia de vivir con 60 litros por familia cada tercer día. Y que de esos 60 litros tuvieran que compartir agua todavía para el antropólogo. ¿no? O sea, incluso llegó un momento en que yo dije, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, puedo solucionar de alguna manera esta carencia a través, no sé, de decir, bueno, yo pongo tantos garrafones o yo me hago cargo de mi propia agua, pero ¿qué estaba generando también para ellos? ¿No? Discordias, disputas por saber si la familia con la que estaba también tenía agua de más o no. Y al final de cuentas lo que entendí en esa situación es que las problemáticas se enfrentan de manera conjunta y organizada, ¿no? Que siempre echar mano del otro es más fuerte que dividirse y hacerlo de manera individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas pues sí llega a contrastar mucho con eso que me dices de un turismo consciente. Dices, yo no soy creyente del turismo consciente, porque llega muchas veces a confrontar, o sea, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Tú vendes una idea de un viaje placentero, con unas experiencias a lo mejor totalmente diferentes a las que ha vivido la persona que te pide el servicio, pero justamente cuando llega y las enfrenta, te das cuenta que dice, no, ya no quiero, ya no juego así, ¿no? Sí, ya no me gustó. Y luego, ¿qué haces con esa persona en la comunidad, no? O sea, que ya no se puede integrar porque ya le dio miedo todo el entorno. O sea, ya de entrada ya hay una barrera porque no va a estar a gusto, no va a estar cómoda, no se va a sentir segura, ¿no? Y llegamos a este aspecto, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo tú dijiste, estamos en una comunidad en el centro, o en el centro de la ciudad, con todas las comodidades alrededor, y llego a una población que tiene una escasez de agua, o que tiene un ritual que a mí me parece salvaje, pues voy a llegar y voy a contar la parte que en mi experiencia no me está gustando. Exactamente. Ya, bueno, ya como para, yo creo que ya ir cerrando un poquito la conversación. Está muy buena la plática, está muy interesante. Me la estoy pasando por la madre. Pero bueno, yo nomás quería hacer yo sí quiero hacer como énfasis en esta parte de las redes sociales, porque obviamente esto está saliendo en redes sociales. Y a lo que voy es como, pues de estos youtubers que se van a las comunidades, güey, que, o sea, a mí sí o sea, yo voy a ser muy, va a ser una opinión muy particular. A mí sí me molesta un poquito luego este tipo de videos que suben, porque a veces siento que sí descontextualizan muchas cosas y sí llegan a generar prejuicios, folclorizar, a ciertas comunidades, ¿no? Y van a lo que conocen y a lo seguro, ¿no? Entonces, más bien ahí tú como, no sé, es que no sé cuál sería la palabra, pero más bien tú cómo ves esto de este fenómeno que se está dando de estos como youtubers que están yendo a las comunidades a hacer estos registros que pues lo hacen para sacar varo, güey, la neta, ¿no? Para que tengan una buena monetización, lo que estamos buscando nosotros aquí, pero, ¿cómo ves esa cuestión? Lo que ellos generan a partir de estos trabajos, de estos materiales, pues es un turismo consciente, ¿no? Pero ¿qué tanto de consciente tiene ese tipo de registros, no? O sea, y también lo que siempre yo creo que lo que tendríamos que tener en cuenta a través del uso de las redes sociales y estos medios que ahora se están generando, es justamente tener un punto crítico, ¿no? ¿No? O sea, ver qué está generando, quién lo está generando, si es si es responsable, si tiene un compromiso. Es que sí, güey, o sea, porque si tú, o sea, yo apenas vi uno del que me enseñaste, ¿cómo se llamaba? De la Sierra de Guerrero.
la de A Lluvia de Sangre, algo así. Los que se agarran a madrazos, de los güey, tigres. de los tigres, güey. Ajá. Y ya, bueno, ya esa ya es una fiesta muy popular, güey. Pero a mí lo que me preocupa cuando se hacen este tipo de videos, güey, es que empiezan a hacerlo. O sea, lo exotizan tanto, güey, en los videos, que lo que genera eso, güey, es que la banda empieza a llegar mucho, güey. Y eso empieza a generar unos cambios dentro de las comunidades muy cabronas, güey. Y que la neta luego sí llega banda bien pinche desquiciada, o que la neta les vale madres y nada más van y dicen, pues me quiero poner en la madre allá, güey, y terminan haciendo unos desórdenes. Sí, luego un antropólogo, y yo he conocido muchos casos de que llegan a una comunidad, ya siendo profesionales, ya titulados, los terminan corriendo de la comunidad. A lo que voy es como que le dan una difusión a este tipo de rituales o de fiestas o lo que sea dentro de una comunidad y le va cayendo la banda, güey, y eso sí genera muchos cambios en la dinámica social, ¿no? Pero justo volviendo a esto como de tener el ojo crítico, ¿no? Uh-huh. O sea, hay banda que hace difusión de su cultura, pero cuando tú eres el espectador de ese registro, de ese video, de esa foto, ¿no? Tú lo estás asimilando a tu forma de vida, a tu forma de pensar, a decir, mira, eso es turístico, ¿no? Ajá, y a lo mejor lo que quisieron hacer con ese registro desde la comunidad era evidenciar una práctica que es importante para ellos, ¿no? Pero que no te está diciendo ven a verme, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de discusión bastante rico, que incluso ahora la antropología también le va a tener que entrar, porque con esto de la pandemia pues no estamos haciendo trabajo de campo, ¿no? Y mucho del contenido que se va a generar para estas próximas etnografías es justamente a través de los medios digitales, ¿no? Entonces también este dinamismo de la propia disciplina tiene que ver con esta proyección y esta difusión que hay a través de los medios. Y es algo que, por ejemplo, la antropología, voy a hablar en este caso, en México, ahorita apenas está empezando, ¿no? Cuando en otros ámbitos ya son puntos de lanza, ¿no? Ya hay etnografías en internet. Sí, no, era lo que estábamos, bueno, lo que quería preguntar, y era lo que se me había ido. Sí, o sea, sí está esta parte de que él va, folcloriza, hace un cagadero, como dicen. Pero yo, ¿dónde lo podría ver sin ese cagadero? Mira, por ejemplo, vamos a hablar en concreto de esta fiesta de las fiestas de Guerrero. Son nahuas, ¿no? Sí, son nahuas de Guerrero. A mí me pasó algo muy, muy chistoso. Llegué a una población cercana que se llama Tixla. Por cierto, saludos a Javo y a Lugo, que me alojaron ahí en ese tiempo. Saludos, Javo. ¿Y cómo el otro se llama? Hugo. El Hugo, Huguito, ya estás. Aquí va a aparecer tu foto. Cuando era estudiante, y me alojaron, ¿no? Fui a hacer una etnografía en tercer semestre. Nada más vas a darte una vuelta por la plaza del centro. Sí, ya andaba como estos pinches youtubers, ¿no? Pero estuve ahí con ellos, y en algún momento de mi vida yo practiqué box, ¿no? Ya. Y entonces... No mames, te dicen tu madre. No. Un compa de estos dos valedorcitos se enteró que yo había entrenado box y todo, pero él sí era de Citlala. Pero apenas iba a ser su primer entre a los trancazos. No mames, qué chido. Y agarra y no sé cómo se comunicaron, y me dicen mis compas, oye, que te quiere conocer este compa porque se quiere dar para que se entrene, güey, se quiere dar en la torre, pero pues no sabe cómo. Y le da miedo, ¿no? Chale, pues yo quién soy, ¿no? O sea, justo ahí, primero yo quién soy como para decir... Va a decir, no, güey, yo soy el coach, güey. O sea, no chingue, ¿no? Y le dije, pues órale, ¿no? Lo entendí como parte de su práctica, y a lo mejor tenía miedo el morro, pero pues él quería ser parte de su cultura, ¿no? Integrarse a su comunidad y ser respetado, exactamente, y entonces, lo que yo le dije, mira, pusimos ahí, el papá de mi compa encontró unos videos ahí como de los 80s, así con rayas y todo, entonces crashadas y el resto.
Y ya le digo, pues vamos a ver los videos, ¿no? Y entonces lo que veía es que no había una técnica de golpeo, no había movimiento, ¿no? O sea, era trancazo tras trancazo y vámonos, ¿no? El güey que aguantaba más los putazos. El primero que sangrara ya. Ya, güey, ya lloró, güey, ya acabó, ¿no? Entonces ya le dije al morro mira, fíjate que esos carnales van al trancazo, no se mueven, nada, ¿no? Y ya más o menos le empecé a decir uno de la cabeza, si ves que viene empieza a tomar distancia, si es grandote, si es chico. Ya lo vas a cargar. Sí, le empecé a dar ahí un panorama. Te salió el barrio del DF, güey. Le empecé a dar ahí un panorama y ya, total, se morro. Si te va ganando, mira, aquí traigo una pompa. No, ya saca la reata y no la de medio, güey. Es que hay que decir que parte del atuendo de Tigres de Citlala traen también una reata, una cuerda, para que no empiecen con sus pendejadas. Sí, casi como Carlitos. Como tú. Y ya, total, se fue el compa y todo, y ya después de meses me avisaron que se había aventado como 12 tiros. Y que sí le fue chingón, güey. No mames. Sí, o sea, pero pues a partir de esa experiencia nunca me nació como eso de, voy a ir porque quiero ver los trancazos, o sea, va a llegar en algún momento que a lo mejor me toque ir o no me toque ir, pero, o sea, no se me hace como una necesidad o un morbo que tenga que satisfacer. Y que al fin y al cabo ya después por el mismo turismo se va transformando las tradiciones, ¿no? Es que exactamente. Y justo eso, o sea, posteriormente ya hablando con investigadores que han estado en el área y eso, hay momentos que ya ni siquiera lo puedes registrar. O sea, tanta gente que ya ni siquiera puede llegar a los círculos donde se hacen las peleas, porque ya el pueblo se llena, se abarrota. Me tocó escuchar un momento que hubo ya cierto grado de violencia que ya implicaba unas cosas así, entonces ya era así como... O sea, sí, ya se empezó ya se deformó. Exactamente, mucho, ¿no? Sí, pero se vulgarizó, por decirlo de alguna manera. Se volvió vulgar, ¿no? Y de alguna manera había otras comunidades donde se mantenía bajo... Es que hay tradiciones... De alguna manera con ese espíritu. Que se van transformando y que la tradición a veces ni la entendemos. Yo te voy a contar algo. Yo por ejemplo siempre he querido hacer el Camino de Santiago. En Compostela. Está muy bueno. Entonces, leyendo y todo esto, porque pues, yo cuando me dije, no, un día me voy a hacer el Camino de Santiago, empecé a leer, empecé a ver hasta guías de todavía no es tarde, todavía lo puedes hacer. Guías de que, pues, qué zapato utilizar, qué ejercicios hacer antes de empezar a caminar. Toda esa parte, pues yo me empecé a documentar. Y algo muy chistoso decían, es que cuando llegan a Santiago y ven que sacan este incensario inmenso y que lo empiezan a aventar y como que ahora ya es parte de ese folclore o de ese turismo que dicen, mira el incensario. Cuando al fin y al cabo lo hacían porque decían, tú entrabas a la iglesia y pues estaba bien culero porque venían güeyes caminando un mes, ¿no? Y los otros güeyes diciéndose de botarga de incenciario, güey. No. Y todos así de, no, qué padre, pero era como el de, sí, pero es también es para que se te quite la pincha pestosa, la iglesia está oliendo feo, ¿no? Porque son peregrinos. Entonces era como, yo decía, al fin y al cabo está transformada. Ahora esa tradición, porque pues tú como decía, ¿no? Como turista dices, qué padre, pero al fin y al cabo esa tradición fue por algo. Y que ya se perdió. No, y también hablar esto de transformación y de las tradiciones, también debemos de entender que las sociedades no son estáticas, ¿no? O sea, también ellas tienen su propio sistema de incorporación de elementos ajenos, ¿no? Y que los hacen parte de sus sociedades, como esto que decíamos, porque las sociedades antiguas mexicanas sobrevivieron tanto, ¿no? Porque tuvieron ese proceso de incorporar elementos que les convenía y otros irlos transformando, y que eso es algo que también ha, de alguna manera lastimado mucho a la antropología en México, ¿no? Creer que las culturas vivas, las comunidades son intocables o no cambian, güey. Son intocables, no cambian, y entonces siempre hay que ponerlos como personas
con todos estos estereotipos que se han generado. ¿Ya? Ok. Bueno, nos tenemos que ir al cierre porque ya se nos está acabando energía, batería, todo, ya también producción ya está cansada. Entonces, pues bueno, ya no terminamos de platicar de estos temas. Esperemos que podamos tener una segunda vuelta contigo, mi David. Pero bueno, ya nada más para terminar, súper rapidísimo. ¿Qué le recomiendas a la gente que le interesan los temas? Y a aquellos que se quieren dedicar ya a esto como una profesión, no sé, una película, un libro, hasta música, algo así que digas, esto les puede servir. Ok, pues básicamente como interés general, pues que la gente se acerque como a todas estas publicaciones, ¿no? Que nos pueden dar como un matiz histórico, dinámico de lo que han sido las poblaciones en México, ¿no? Uh-huh. Incluso no solamente indígenas, les digo también urbanas, incluso ahora con estos nuevos temas sobre lo afro, ¿no? Sobre la negritud, los negros, incluso ahí hay términos también como muy polémicos para... Sin ser peyorativos, ¿no? Exactamente, los feminismos, ¿no? El género, todas estas nuevas temáticas que han surgido en torno a entender esas alteridades, ¿no? Y pues sí, acercarse a toda esta literatura que se ha creado. Pero pues si un autor que nos puedas decir que puedan leer a alguien. Mira, existe una colección sobre pueblos indígenas bastante extensa, ¿no? Que se publicó en los años 60, pero que es una obra con un valor. ¿Cómo se llama la obra? Es la obra Sep Ini, del Instituto Nacional Indigenista en ese momento, y te da un recorrido y un panorama de todas una gran variedad de poblaciones indígenas en México, y con temas que van desde lo que fue la política pública para integrar a estas poblaciones al Estado mexicano, como con temáticas muy específicas como compadrazgo, ritualidad, medio ambiente, territorio. O sea, yo creo que es una de las colecciones más ricas del registro etnográfico que existe en México, la más desconocida, y que incluso muchos de los estudiantes pues nunca tenemos ese acercamiento más que cuando estamos buscando materiales para la tesis, ¿no? Ok, pero entonces tú lo recomendarías para la banda en general. Para la banda en general, y un texto así fundamental que hoy en día está transformando la práctica etnológica, antropológica, incluso la misma etnografía, ¿no? Ya no solo como herramienta de registro y descripción, sino como propuesta teórica de conocer otras realidades, es justamente la obra de Roy Wagner, La invención de la cultura. Es un libro que, más que instrumentar al antropólogo, lo desestabiliza en sus concepciones como profesionista de la antropología. Ahí está, banda, ya la tienen bien densa y pesada, entonces googleenlo y búsquenlo a aquellos que sí les interesa. Bueno, entonces, muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros. No, estuvo chingona, estuvo la plática. Buena la plática. Y muchas gracias, etnohistoriadores, que estuvieron aquí con... etnohistoriadores que estuvieron aquí con nosotros en este capítulo. Ok, bueno, pues nos vemos dentro de 15 días. No olviden compartir el video, darle like y decirle a la banda que está bien chingón este programa. Gracias, producción, a Doc en cámaras, a mi carnal Leonardo en audio. Ahorita no estuvo Adri con nosotros, pero sí nos está ayudando en parte de corrección de estilo y redes sociales. Sin más que nada, güey, nos vemos. Chao. Hasta luego. Mi David. Bye. Chao. Corte.